Fíjese, compañeros, cómo es que, y querido público consentidor, cómo es que desafortunadamente Donald Trump ha estado haciendo muchas de sus amenazas en torno al ejército, a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Como bien menciona el maestro José Reveles, ha amenazado una y otra vez él, miembros de su ahora gabinete, politiqueros, oportunistas a su alrededor, han estado amenazando con pues buscar la forma de que botas estadounidenses ingresen en territorio nacional en México para supuestamente combatir el crimen organizado. Se ha hablado una y otra vez de cómo sus intenciones fueron el bombardear México para supuestamente bombardear a los cárteles del crimen organizado, y esto también resuena en la advertencia, ¿qué digo advertencia? Amenaza que hace ayer Donald Trump al decir que va a utilizar también al ejército para poder procesar a millones de indocumentados y a inmigrantes en lo general en contra de una serie de deportaciones masivas, valiéndose del recurso jurídico de la declaratoria de emergencia. Dice Trump que va a hacer una declaratoria de emergencia con la cual podría tener un marco jurídico suficiente para utilizar a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en la deportación de millones de inmigrantes. Y esto les digo, ¿no? Lleva temas que son en realidad de crimen, tienen que ver con el crimen, que tienen que ver con la inseguridad, a un nivel geopolítico, a utilizar a las Fuerzas Armadas para lo que ahí sí no, para que vean, ahí sí no tienen nada que ver. Y se los comento porque efectivamente el crimen organizado pues tiene que ser enfrentado con la policía y a veces efectivamente con las Fuerzas Armadas del país sede, pero pues vamos, dependiendo del país en el que se encuentre. Se entiende, por supuesto, que México esté utilizando sus Fuerzas Armadas para enfrentar el crimen organizado, pero no se entendería que México utilizara esas mismas Fuerzas Armadas para enfrentar el crimen organizado en Venezuela, en Colombia, en Guatemala, en El Salvador, en Bolivia, no sé, ¿no? Estoy dando ejemplos X, ¿no? Que haya ahí o no crímenes organizados. Y se los comento, compañeros, por lo que nos adelantaba desde un principio el buen Paco Cruz. Efectivamente, la policía española dio a conocer la detención de 14 presuntos miembros de un grupo de narcotraficantes vinculado al cártel de Sinaloa. Según informa la agencia EFE, la policía española detuvo en varias localidades de la provincia de Barcelona a 14 presuntos miembros de un grupo de narcotraficantes vinculado al cártel mexicano de Sinaloa, acusados, entre otros delitos, del secuestro y asesinato de un italiano de 46 años y supuesto integrante de la banda. Los detenidos, la mayoría de nacionalidad mexicana, son 11 hombres y 3 mujeres de entre 30 y 70 años, entre ellos el supuesto cerebro de la organización y del secuestro de la víctima, cuyo cuerpo fue hallado en agosto en un bosque de Tarragona, en la misma región. La policía les acusa de tráfico internacional de drogas, blanqueo de capitales, secuestro y asesinato. Ojo, quiero hacer otro paréntesis. Esto es una detención que hace la policía de España, no el ejército español, es la policía de España. Dice, en los registros practicados en 5 domicilios y en un restaurante en varias localidades de la región de Cataluña, los agentes localizaron un laboratorio de extracción de metanfetamina que recibían desde México, impregnada en superficies sólidas, como piezas de ropa, así como esta sustancia preparada ya para su consumo, una gran cantidad de éxtasis y una plantación de marihuana, además de armas de fuego, material tecnológico y dinero. Y bueno, yo sé que hay una diferencia fuerte en estos momentos en lo diplomático entre México y España, pero ni con esas diferencias y las barrabasadas que se ha aventado el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en ningún momento se le ocurriría el decir, pues vamos ahora a invadir México para que no nos llegue la droga acá con fuerzas españolas, ¿no? O sea, es una locura eso, como lo que plantea Trump, pero bueno, me di cuenta, Paco, maestro José Reveles y querido público consentidor, que entre estos 14 presuntos miembros del crimen organizado vinculados al cártel de Sinaloa, no estaba Felipe Calderón, no estaba Enrique Peña Nieto, ni Carlos Salinas de Gortari, quienes, pues en una serie de investigaciones periodísticas con todo el rigor, han sido vinculados al crimen organizado. El primero, de hecho, bueno, usted lo sabe perfectamente, Felipe Calderón, tuvo un narcogobierno encabezado por su mejor amigo, mano derecha, el narcotraficante Genaro García Luna, quien precisamente fue sentenciado a 38 años de prisión por colaborar con este y otros cárteles de la droga. ¿Qué nos puedes decir de esto, querido Paco?
A ver, mira, Toño, Pepe, primero, es una barbaridad lo que dice Trump sobre incursiones de las Fuerzas Armadas o eventual autorización para lanzar o atacar con misiles Patriota a instalaciones o sospechosas de actividades de narcotráfico en México. Sí, lo pueden hacer, sí. Es una diferencia grande entre lo que podemos hacer nosotros y más allá de las locuras. Es decir, son un imperio. Es el imperio, el mayor imperio del mundo, el país más armado. Y da la casualidad, por lo que sea en la geografía, en la historia, en la geopolítica, tenemos una frontera compartida de 3.200 kilómetros lineales y tenemos una interdependencia mutua. Y nos guste o no, son la primera potencia armada en el mundo y entre la primera y la segunda potencia económica. Y estamos ante gobernantes irracionales. No les importa, mintieron en Irak, ocasionaron una guerra, invadieron Panamá o propiciaron un golpe de Estado en Chile, han propiciado no sé cuántos golpes de Estado a través de la CIA, a través de la DEA, a través del FBI. Entonces, ¿suena como una locura? Sí. ¿Es una barbaridad? Sí. ¿Lo pueden hacer? Sí. ¿Hay posibilidades de que lo hagan? Sí. Siempre hay que estar conscientes de eso, nos guste o no. O sea, no se trata de barbaridades, sino del tamaño de país, del tamaño. Y te digo, da la casualidad que en la historia somos vecinos del imperio, así que no debemos nunca dudar que Donald Trump es capaz de ordenar una incursión militar o ordenar el lanzamiento de misiles a Patriota a cualquier instalación que ellos consideren pertinente, nos guste o no. Así que lo van a hacer, no lo sabemos ya. En 2020 Donald Trump dio la idea de que sí tenía la intención real de lanzar misiles Patriota a México en instalaciones supuestamente donde había o pudiera haber laboratorios para producir fentanilo. Entonces, parece una locura, sí, pero no la es para ellos. Para ellos. ¿Por qué? Porque son el imperio, así que tenemos que quedarnos con eso. Nosotros no podríamos hacer eso porque primero no estamos locos, pero segundo, la política nuestra no lo permite, pero tampoco somos imperio. Así que siempre hay que poner las cosas en perspectiva. Y luego, mira, con referencia a España, hay quienes están asombrando de la operación, olvídate de los números, 14 personas, de la cantidad de drogas, el secuestro. Hay quienes están impresionando sobre la operación del cártel de Sinaloa en España. Mira, no debía asombrarnos desde hace por lo menos un par de años, hace más, pero hace un par de años, en 2022, la DEA presentó uno de los tantos estudios que tiene, en el que alerta que el cártel de Sinaloa operaba en al menos 50 países en todo el mundo, pero que tenía presencia en 100. Es decir, no necesariamente podría tener células, pero operadores sí, y en los 5 continentes, en todo el mundo. Así que no debía alarmarnos. Si bien es cierto que a partir de la captura de estos 14 hay una especie de alarma, la verdad es que la expansión de los cárteles mexicanos a Europa, Sudamérica, a donde quieras, se da por la misma intervención de la DEA, por el debilitamiento de los cárteles de Medellín, el de Pablo Escobar Gaviria, de Carlos Leder, de Gonzalo Rodríguez Gacha, y del cártel de Cali, de los hermanos Rodríguez Orejuela. Yo recuerdo ya en los 90 se documentaban incursiones de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, a Sudamérica, y eso solo se podía hacer a través de la DEA. Si la DEA tiene bien el mapa, tiene toda la operación. En ese documento, yo recuerdo que se presentó más o menos en mayo de 2022, en aquel documento, la DEA presentaba cómo el cártel Jalisco Nueva Generación operaba más o menos en 40 países y tenía presencia también en 100. Pepe alguna vez nos dio
además del número de países, nos dio el número de empleados que tenía en ese momento cada cártel y superaban entre los dos, sí, como los 50,000 se acercaban, no superaba, pero se acercaba a 50,000. Así que, ¿cómo podemos entender la expansión del cártel Jalisco Nueva Generación, la expansión del cártel de Sinaloa, si no es a través de la DEA y del debilitamiento de los cárteles de Colombia? Sí, la DEA opera en 93 oficinas, 93 en 69 países. Pues es ahí a donde están los cárteles. Y no debía, te digo, asombrarnos. ¿Por qué? Porque ya se conoce. Yo no sé de pronto si la DEA es cínica o se sincera ella misma, porque ha reconocido que incluso el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación opera en 50 estados de Estados Unidos, en los 50, va. Así que yo digo, ¿para qué nos sorprendemos de lo de España si la DEA tiene muy bien cómo operan, a dónde operan, quiénes son, a dónde están? Y no dudo que agentes de la DEA, agentes o directivos de la DEA, controlen a parte de estas organizaciones en Europa. Yo no encuentro o no encuentro sentido a que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, operen campos de producción de cocaína en Colombia. Eso es impresionante. Lo de España me parece, sí, que es grave, pero es como parte del anecdotario de toda la documentación que tiene la DEA en su arsenal de estudios, en su arsenal de operaciones. Así que es para mí, digo, 14 personas, pero ya sabían ellos. Por lo menos te digo, hace años, pero hace 2, en 2022, en mayo, presentaron un estudio donde dice, aquí están 100 países, 40 países, uno 50 el otro, pero los dos tienen, cada uno, influencia o tienen operaciones en 100 países. Así que España es una parte más de toda esta operación que para mí no tiene sentido si no existe el brazo controlador de la DEA. Y ahí otra vez entra el tema del Mayo Zambada. Yo digo que estaría bien conocer la información, pero ¿cómo no las van a dar si el Mayo Zambada tiene tanta información sobre cómo operan la DEA y el brazo de narcotráfico de la CIA, que es una dirección general, cómo operan en todo el mundo? Así que ellos permitieron la expansión, que grave lo de España, y luego finalmente lo que hablamos al principio, mira, ya tienen a 3 de los principales capos en este país. No lo digo yo, Miguel de la Madrid lo dijo en su momento sobre Carlos Salinas, sobre la familia Salinas de Gortari, lo dijo Miguel de la Madrid. Sobre Calderón, bueno, lo hemos documentado prácticamente todos, y sobre Peña lo documenté yo. Ellos saben cómo opera el narcotráfico, ahí están, los 3 fueron capos mayores. Así que, ¿qué quiere España? ¿Qué pretenden? Ahí tienen a los capos, ladrones y asesinos, allí los tienen, y los acogieron con mucho gusto. Así que, ¿qué nos asombra que 14, si ahí tienen a los 3 cabecillas del narcotráfico en México, Toño? Así es, que nos puede asombrar. A mí me asombra lo que nos platicas de la DEA y de sus operativos, cómo es que estos pudieran provocar que efectivamente se distribuya, pues, explote el control y la llegada de muchos cárteles del crimen organizado en el mundo. Y esto se debe a la Agencia Antidrogas DEA, ¿no? Qué fuerte está esto. ¿Qué opina, maestro José Reveles, sobre todo esto? ¿Qué opinas sobre pues esta situación tan interesante, esta detención de 14 personas supuestamente vinculadas al cártel de Sinaloa, y pues ahí en una España en el que están los meros cabecillas del crimen? ¿Qué opina de esto, maestro? Pues tiene elementos que vale la pena destacar, sobre todo cuando la investigación de estos mozos de escuadra y de la Policía Nacional Española, los mozos de escuadra barceloneses y la Policía Nacional de España investigan a este grupo. Los alcances vienen desde la Interpol de Kosovo y de la Europol de Italia, porque desde allá vino un personero que se supone parte integrante de este grupo, que fue secuestrado y luego asesinado y luego encontrado su cuerpo ya en descomposición ahí en los bosques de Tarragona.
pero es curioso cómo, siendo solo 14, son bastante importantes en el sentido de que se equiparan a los cocineros que ya antes habían sido ubicados en varios países europeos, como Holanda, como Bélgica, como Alemania, en donde los mexicanos se distinguen por ser expertos en materia de drogas sintéticas. En este caso también iba un químico, digamos, un inspector, un instalador de laboratorios de fentanilo y de metanfetamina. O sea, no es nada más que llevan droga y ahí la entregan, no, ahí van e instalan los laboratorios. Esto es importante porque implica lavado de dinero, implica, bueno, aquí ya también implicó secuestro y asesinato, pero me parece a mí que la penetración de Sinaloa y en general de los grupos del tráfico mexicano en los países europeos se deja ver aquí con toda claridad. Ya antes, en menos de un mes, habían sido capturados otros 5 operadores de Sinaloa, por lo menos 5 entre Madrid y Toledo, y se suman a estos, o sea, parece que la red es más extensa de lo que hasta ahora sabemos, ¿no? El operativo que tuvo, digamos, inicio después del secuestro de este italiano, cuyo nombre no dan a conocer, me parece que es interesante. También tiene otro elemento que yo me recordaba nada más de los colombianos. Los colombianos mandaban guayaberas, mandaban ropa impregnada de cocaína. Aquí están hablando también de objetos, ¿no? Que también impregnan la ropa ahora con metanfetaminas y simplemente lo meten a un lavadero o a un lugar donde sacan estas metanfetaminas que van pegadas ahí, ¿no? Pero también trafican con, con éxtasis, y ya decíamos, con fentanilo y metanfetaminas, que quiere decir que están metiendo también los precursores a, a países europeos, ¿no? Todo esto hace pensar en que el negocio eh, que, que es, por supuesto, mucho más allá de Sinaloa, mucho más allá de Estados Unidos, y como decía Paco, si alguien sabe cómo se mueven las cosas, es el Mayo, y ahí lo tienen en Estados Unidos, a ver si le sacan la verdad acerca de las rutas y los modos y los negocios y cómo traspasan fronteras y cómo logran corromper gobiernos ajenos, ¿no? Para poder operar, ¿no? Creo que nos puede dar un buen elemento pues para encontrar a los grupos que operan en esos países europeos a partir de lo que pasó en Barcelona y en Tarragona. Eh, es una, es tal vez un número no demasiado importante, con los 5 anteriores son 19, pero podrían ser decenas de sinaloenses que anden operando en Europa y que nosotros ni siquiera lo sabemos. A veces son personajes que en este caso no se da a conocer ningún nombre, pero que ni siquiera hemos oído mencionar jamás, pero que hacen la operación internacional y como decimos, traspasan fronteras, lavan dinero, introducen los precursores, introducen la droga misma y sí, seguramente están impunes en muchos otros países. Entonces, creo que ese es el valor de este descubrimiento que se hizo en España, en Barcelona particularmente, y que nos puede llevar a descubrir
pues el modus operandi de estos grupos criminales mexicanos en todo el mundo. Y pues no dejarlo caer en el vacío, sino seguir investigando, seguirles la pista para llegar a descubrir pues las rutas del trasiego, que puede ser por mar, por aire y por tierra. Qué interesante, maestro, conocer que en cuanto a la fabricación de drogas sintéticas, los expertos son los mexicanos. Déjenme incluir a esta conversación a nuestro queridísimo amigo, el abogado César Gutiérrez Priego, pues él es también un gran experto en seguridad nacional. Querido César, bienvenido a Sin Censura, bienvenido a esta mesa de seguridad, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Mi querido Toño, ofrezco una disculpa a Paco y a Pepe porque se me ponchó la llanta y parecería algo muy sencillo, pero con las llavecitas que les ponen en las camionetas, así traigo las manitas, ¿no? No es muy sencillo. Agradezco a los policías que se pararon a ver cómo cambiaba la llanta y que estaba yo ahí batallando, ¿no? Hasta que ya les hice un ofrecimiento de aportar a la posada de la policía del Estado de México. Fue cuando me facilitaron una llave para poder cambiar más rápido mi llanta, pero ya estamos aquí, lo agradezco. Y la verdad es que escuchando lo que dice Paco y Pepe, no solo tienen razón en todo lo que comentan, sino que abundaría, ¿no? Todos los ejercicios militares para invasión que tiene el gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, para América del Norte, inician con la invasión a México, ¿no? Y cómo se podría llevar a cabo estas incursiones, incluso tienen varias fórmulas de cómo se llevaría a cabo, por dónde iniciaría la invasión, cuál es el tipo de armamento que se utilizaría, cuáles serían los puntos estratégicos que se llevarían a cabo. Y te estoy hablando que son ejercicios que tienen más de 30 años y que lo único que hacen es actualizarlos cada año. Entonces, para que entendamos que sí son reales, ¿no?, las amenazas, pero con todo respeto, los tiempos han cambiado de 30 años para acá. México es el socio comercial número 1 de los Estados Unidos. Por supuesto que entendemos, ¿no?, ahora a lo mejor mucho el discurso de grupos políticos contrarios al gobierno federal, que tratan de utilizar ciertos términos, ¿no?, como tratar de mezclar narcotráfico con terrorismo y entonces hablar de un término nuevo como narcoterrorismo, cuando si quisiéramos hablar de narcoterrorismo, podríamos haber hablado desde los tiempos de Cedillo, desde Salinas, desde Vicente Fox, desde Felipe Calderón. Recordemos los granadazos que hubo allá en Michoacán, o toda la violencia que estuvimos viendo con colgados y con todas las situaciones que pasaron en su momento. Nada más que en aquel entonces no les convenía sacar un tema ni crear una narrativa de ese tipo. Me parece que fue muy claro el recibimiento que tuvo la doctora Claudia Sheinbaum allá en Brasil, la forma y el respeto con la que la trataron, la forma en cómo ven a México a nivel mundial, más allá de comentarios fuera de lugar, como que si en la fotografía se encontraban en qué lugar, cómo estaban, y eso me parece que es de gente ignorante que no entiende, ¿no?, que son varias cuestiones de dónde va la fotografía, cuánto tiempo lleva una persona siendo presidenta o presidente de su país, cómo se lleva a cabo de acuerdo al momento político y económico. Entonces, el decir que una persona se encuentra al principio de la foto y otro se encuentra en la parte final, pues me parece algo muy sencillo, ¿no?, y de ignorancia grande. Y tomando un poco el comentario, ¿no?, que explicaba Paco y que explicaban Pepe, España desde hace décadas sabemos que es el punto de entrada, ¿no?, para los grupos de traficantes de drogas a Europa. Por lo menos es uno de los puntos importantes. Y obviamente nosotros hay que recordar que no es la primera vez que sucede un hecho como este. Lo que pasa es que ahora ha causado revuelo por cómo se dio el que una célula completa que va con la intención de que existan estos químicos que utilizan y que van y explican cómo crear laboratorios para la creación de drogas sintéticas como el fentanilo y la metanfetamina, ha llamado la atención, pero que no es la primera vez que vemos que suceden hechos de este estilo. Y que a su vez yo sí creo que tiene que a lo mejor ver con la información que pudiesen haber recolectado en su momento de Ismael El Mayo Zambada. Bien lo comenta Paco,
La DEA es quien de alguna forma administra a nivel mundial cómo se lleva a cabo el tráfico de drogas, ¿no? Porque obviamente parecería que más que una agencia antidrogas, parece más una agencia que administra el control de drogas, de cómo se tiene que llevar a cabo y cuáles son los grupos que están permitidos para poder generar ese tipo de drogas, ¿no? El hecho del crecimiento que ha existido por parte de los carteles mexicanos, derivado de lo débil que se convirtieron algunos grupos del narcotráfico en Colombia, pues nos da una clara muestra de cómo es posible que grupos de narcotraficantes mexicanos tengan plantíos, ¿no?, de cocaína en Colombia, en Perú, en Bolivia. Entonces, pues te da cuenta del poder económico que tienen y la problemática que causa eso en México. ¿Por qué? Porque si ellos tienen recursos que llegan de diferentes partes del mundo y que tienen una red bien organizada respecto al tráfico de drogas, pero aparte el tráfico de este dinero que genera para poderlo ingresar al sistema bursátil mundial, pues obviamente nos damos cuenta de la problemática que tenemos en México cuando 2 de las 5 organizaciones criminales más importantes, podrá ser del mundo, como es el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, se encuentran en México, pues obviamente nos damos cuenta de las complicaciones que tiene, ¿no?, el hecho de combatirlos en territorio nacional. Imagínate, una de las mafias más peligrosas a nivel mundial es la mafia albanesa, misma que no hace negocios directamente con los grupos criminales mexicanos. ¿Por qué? Porque tienen miedo de la violencia que generan los narcotraficantes mexicanos, no solo en México, sino a nivel mundial. Entonces, creo que eso nos da una pequeña idea de lo que es el reto que está enfrentando esta administración y que hasta el momento hemos visto buenos resultados en cuanto al trabajo de coordinación que se ha llevado a cabo. Me parece un hecho importante resaltar que no me había tocado a mí ver en otras administraciones, es ver un comunicado conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina respecto a trabajos específicos para detener a cabecillas de grupos delincuenciales. Eso me parece que no lo habíamos visto en ninguna otra administración y me parece que es de reconocerse. Es un trabajo que vemos que realmente la coordinación está empezando a dar resultados, el trabajo de inteligencia conjunto y cómo cuando empezaron a buscar a un grupo criminal en específico, se toparon con que otros grupos criminales se encontraban también en esa zona y empezaron a ver que entre los mismos grupos, aunque son antagónicos, entre ellos mismos también trabajan y este cruce de información empezó a dar resultados en cuanto a detenciones. ¿Dónde viene ahora? Lo importante pues, es ver cuál va a ser la estrategia derivado de estos trabajos de inteligencia que han estado dando resultados y que obviamente veremos que los grupos criminales empezarán con nuevas tácticas a tratar de desviar la atención respecto al trabajo que hace el gobierno federal, pero por lo menos hasta el momento hemos visto que empieza a dar resultados. Y para aquellas personas que tengan miedo de lo que sucederá con Donald Trump, me parece que el trabajo se está haciendo porque lo previeron que él podía ganar las elecciones. Y a lo mejor yo no soy un experto en esos temas, pero por lógica, si Donald Trump llevaba casi 4 años haciendo campaña, Kamala Harris empezó con una gran desventaja, y me parece que el hecho del atentado que hubo en su contra, en donde solamente fue un rozón de bala en el oído, también tuvo mucho que ver, y el hecho de que veamos a un personaje como Elon Musk, ¿no?, que manejó todo y compró una red completa, como lo que anteriormente era Twitter y ahora es X, pues me parece que también tuvo gran influencia, ¿no? Entonces creo que el gobierno mexicano se ha estado preparando. Me parece que uno de los puntos más importantes seguirá siendo la migración, y obviamente los grupos criminales en cuanto a la seguridad de la agenda binacional entre México y los Estados Unidos, y eso es uno de los puntos que México ha estado trabajando, el ver la detención de este ciudadano chino que era buscado por las cortes allá en San Francisco y que fue detenido en México con todo y que era uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, pues me parece que es un punto importante de analizar, ¿no? Y el hecho de que saliera la misma Secretaría de Estado del gobierno de los Estados Unidos a señalar que lo que el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, había señalado no era del todo correcto, sino que le buscaban era tener mayor cooperación con el gobierno mexicano respecto al intercambio de información para estos operativos de seguridad, pues me parece que nos enseña qué es lo que viene, ¿no? Porque de entrada pues sabemos que Ken Salazar ya está despidiéndose, ¿no? Habrá un nuevo embajador en cuanto llegue Donald Trump y me parece que empezaremos a ver cuál es la forma de trabajo de cómo se empezará a llevar, pero que por lo menos ahorita el gobierno mexicano sí está dando los resultados que en teoría ellos estuvieron buscando y que no se dieron en lo que fue el inicio de este año con el último periodo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Y la verdad es que, mira, estábamos también analizando esta parte interesante en cuanto a el uso y no de las Fuerzas Armadas para ciertas tareas que efectivamente tienen que ver con el narcotráfico, con la seguridad dentro de un país, y el utilizarlas en otro país, como bien advierte César, como lo hemos platicado también con Paco, con el maestro José Reveles, el utilizar las Fuerzas Armadas para atacar a otro país y enfrentar precisamente a estructuras criminales. Hoy publicas una columna muy interesante, querido César, ahí en La Silla Rota, una columna que titulas Un día sin militares. ¿Qué pasaría si por un día todos los elementos castrenses regresaran a sus cuarteles militares y no tuvieran interacción alguna en funciones de seguridad pública? Esto, bueno, al nivel de México. Ya que es tu columna, déjame preguntarle su opinión a Paco para ir en la mesa y desarrollando este tema que me parece muy, muy interesante, y nos das tú la conclusión, querido César. Pero, ¿qué opinas de esto, Paco? Mira, Toño, Pepe y licenciado Gutiérrez Pliego, la verdad es cuando leí el título es bien atractivo. Yo, todos lo saben, yo lo he dicho abiertamente, soy contra la militarización en cualquier forma, en cualquiera, incluso como está ahora. Sin embargo, también lo he dicho, a propósito del título de la columna del licenciado Gutiérrez Pliego, un día sin militares sería como dejar un día sin indocumentados, inmigrantes a Estados Unidos. Sería un desastre. Sería un desastre porque los grupos criminales, y no solo hablo del crimen organizado, sino a grupos del fuero común, tendrían su agosto en un solo día. Sería un desastre. No podemos en este momento, o no se puede el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo darse el lujo, y ellos lo saben de tal forma que por eso la Constitución tiene una serie de reformas. No nos podemos, el país no se puede dar el lujo de sacar a los militares a la calle, porque los que, te digo, algunos combaten o algunas decenas de miles combaten el crimen organizado, pero fuera no solo se aprovecharían los narcos que se enterarían inmediato, sino también delincuentes del fuero común. Así que sería un desastre. No podemos en este momento, más allá de que me guste o no la militarización, esté de acuerdo o no, o tenga argumentos para eso, no se puede. No se puede, ¿por qué? Porque desde hace décadas, yo lo he documentado, desde 1946, para hablar solo de los presidentes civiles, se dejó crecer la criminalidad, y a partir del gobierno ciertamente de Calderón, aunque yo digo a partir del gobierno de Salinas, esto se salió de control. Entonces no podría el país guardar a los militares en sus cuarteles de momento, y por lo menos en los próximos 5 años tampoco, ¿va? Tendría que haber un plan muy detallado, que seguramente, o sé que lo tienen, un plan muy detallado, muy definido, para eventualmente empezar a sacar a los soldados de las calles. Primero, fortalecer bien a la Policía Nacional, después fortalecer a policías locales y municipales, y entonces sí, dices, regresamos a los soldados a los cuarteles, pero claro, también tendrían que buscar actividades extras, tareas extras para los militares en sus cuarteles. No sería tan sencillo, pero sí, el título es buenísimo. La verdad, un día sin militares, yo digo, pues es como un día sin indocumentados en Estados Unidos. No podríamos, el país caería en caos en un solo día. Los militares tienen que estar en la calle, me guste o no. No es una cuestión de gustos, no es una cuestión de análisis, es una cuestión de que de momento en el país no hay fortalezas, aunque ya tenemos 100,000 elementos de la Guardia Nacional, 120,000 creo que son en este momento, ya los tenemos en las calles. No, todavía hace falta preparar, concientizar a las policías estatales, y después fortalecer a las policías municipales. Entonces sí, ya podemos hablar de un plan, un proyecto para guardar o regresar a los militares a sus cuarteles. En este momento te digo yo que me opongo a todo tipo de militarización, porque los militares van a ser militares más allá de la buena o mala imagen. Para mí son militares, y lo que están haciendo es el paso correcto. Primero preparar una Guardia Nacional, y después te digo de ahí las policías estatales municipales. De lo contrario, el título de César va a ser siempre como bien atractivo, pero sería un horror y el país caería en caos, dejando sin militares. Los militares harían los criminales de todos de toda envergadura harían su agosto en un solo día, Toño.
Así es, sería pues catastrófico. ¿Usted qué opina, maestro José Reveles, de este supuesto que pone César en su columna de La Silla Rota? A mí me parece una hipótesis interesante porque nos hace evidente la falta de corresponsabilidad que ha habido por parte de las policías y de otras entidades no militares, incluida una Guardia Nacional que se dice que iba a ser formada por civiles, porque normalmente las policías o no pasan las pruebas de confianza, o hay estados en que ni siquiera se ha hecho la prueba de confianza, de tal manera que seguimos con policías impreparadas que tienen que ser sustituidas por Fuerzas Armadas, porque de otra manera sería un caos de inseguridad el país, y no es que sea lo deseable, pero mientras no haya esa sustitución real de personas bien preparadas con controles de confianza, pues va a tener que seguir echando mano de las Fuerzas Armadas, de la Marina y, bueno, en este caso de esta Guardia Nacional que es una mezcla de guardia y ejército. Pero creo que el tema de retirar sin mayor aviso de la noche a la mañana en un solo día o definitivamente a las Fuerzas Armadas, pues generaría un caos, porque como dice Paco, en un solo día harían su agosto todas las fuerzas delincuenciales, porque obviamente saben hasta dónde pueden llegar con la presencia de las fuerzas militares y saben hasta dónde pueden llegar sin esa presencia, ¿no? Estamos hablando de no solo de las ciudades, del campo, estamos hablando de las carreteras, estamos hablando sobre todo de las instalaciones estratégicas de este país que están bajo el cuidado exactamente de las Fuerzas Armadas, del Ejército. Entonces, no es posible ni siquiera pensarlo como una posibilidad. Simplemente es imposible que pueda operar el país de esa manera en este momento, tal como está conformada las policías federales, estatales y municipales, ¿no? Que están totalmente, digamos, abandonadas a un sistema de formación, de preparación y un sistema de inteligencia que les permita hacer frente a lo que es toda la violencia y todos los demás delitos que son innumerables. Ahí los enumera, los menciona a muchos de ellos el licenciado Gutiérrez Priego, de lo que podrían cometerse sin la presencia de estos elementos de las Fuerzas Armadas. Y bueno, pues César, tú háblanos un poco más de esta propuesta que haces en tu columna, qué interesante. Yo también, si me lo permites, creo que sería en el caso de México una situación verdaderamente devastadora, terrible para la seguridad. Hay estados completos que dependen absolutamente del apoyo de las Fuerzas Armadas. No es la misma realidad que en otros países, por ahí podrían pensar, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, que se ha mantenido sin ejército durante muchos años, o pues ciertas estructuras en Europa que hoy se le están pensando muy bien ante las amenazas emitidas de un lado, de un lado a otro de los polos. Háblanos de esta columna, querido César. Fíjate, Toño, que esta columna yo realmente la escribí hace 8 años. Lo único que hice fue actualizar algunos datos para, quería demostrar algo. ¿Ha habido un cambio de paradigmas en el país? Sí, pero la necesidad sigue siendo la misma. Y a lo que me refiero es a lo siguiente. Yo soy de las personas que, contrario a lo que la gente piense, yo creo que los militares no tendrían que hacer funciones de seguridad pública. Creo que tendríamos que tener fuerzas policiales profesionales
que tuvieran la capacidad suficiente para hacerle frente a los retos de la seguridad. Pero eso es una utopía, ¿no? Eso es un deber ser. La realidad es que en México las instituciones policíacas se fueron degradando y fueron descuidadas desde hace más de 40 años. Y obviamente los políticos lo que hicieron fue meter manos sin dejar que los especialistas realmente siguieran realizando el trabajo que correspondía en cuanto a la presencia policial. Cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos policías que no tienen la capacidad para hacerle frente a los grupos criminales, que desafortunadamente no tienen ese famoso sentimiento de pertenencia de una institución, cuando tú te das cuenta que los mismos policías en este país, de acuerdo a la Constitución, por el mismo artículo 123, apartado B, son ciudadanos de segunda, al igual que muchos elementos del ejército, muchos ministerios públicos, muchos elementos de la Armada de México, de las Fuerzas Armadas, etcétera. Pues entonces te das cuenta de la problemática que tenemos. Cuando tú te das cuenta que de las pocas instituciones que en este país han podido pasar desapercibidas respecto a su estructura y los cambios que hay y que siguen siendo instituciones fuertes, pues tenemos obviamente al Ejército, ¿no? Por medio de la Secretaría de la Defensa Nacional, y a la Armada de México por medio de la Secretaría de Marina. Y nos damos cuenta que gracias a esa estructura de mandos que se tienen, a esa carrera militar que tienen que llevar a cabo y que muchas veces se buscó replicar en el ámbito civil sin tener buenos resultados, y que la realidad es que no se pudo llevar a cabo porque siempre se terminaba pervirtiendo, ¿no? Nos dimos cuenta que muchísimos supuestos especialistas que conocían en la materia de seguridad empezaron a innovar, ¿no? Con ciertas cuestiones del deber ser. Y yo les decía, el problema que tenemos en este país es que hay muchos especialistas de escritorio, ¿no? Cuando tú escuchas que hay personas que te dicen, no, hombre, pues es que tú puedes hacer un operativo con 30 personas y con 30 elementos de fuerzas especiales, tú puedes llegar y detener a el que te guste, a Iván Archibaldo, ¿no? O puedes detener al Mencho. Bueno, pues sí, pues en el papel tú puedes decir lo que tú quieras y de acuerdo a tu análisis tú puedes decir que es correcto poder realizar un operativo de ese estilo. Pero en la realidad vimos cómo elementos del ejército incluso les tumbaron un helicóptero cuando se quiso llevar a cabo la detención y no se pudo llevar a cabo porque hay un sinnúmero de situaciones que un analista de escritorio y que en un papel que todo lo soporta, pues puede hacer en un análisis. La realidad supera realmente a cualquier análisis que tú puedas hacer. Cuando nosotros vemos esa problemática y vemos la necesidad de lo que pasa en el día a día, y que todos los políticos a lo mejor pueden hacer un comentario porque dicen, bueno, pues los militares obviamente están preparados para la seguridad nacional y para la seguridad interior y obviamente no tienen esa proximidad social que tiene que tener el policía. Pues sí, pero tú llegas y te das cuenta que no hay estructura policial. Llegas y te das cuenta que las afectaciones de seguridad pública ya afectaron también a la seguridad interior porque no dejan que funcionen las mismas instituciones del gobierno como las instituciones policíacas, ¿no? Entonces te das cuenta que hay una mezcla de tantas cuestiones y que los únicos que realmente te pueden dar una respuesta es el personal militar. Créeme que yo soy el primero que quisiera que los militares se fueran a realizar las funciones propias que les corresponden, ¿no? Pero pues obviamente sería imposible. ¿Por qué? Pues porque nosotros estaríamos dejando al país en manos de los delincuentes. Esa es una realidad que no podemos cambiar. Y yo siempre he dicho que quien en este país va a querer ser policía, militar, marino, guardia nacional, cuando todos los días sales a arriesgar la libertad y la vida, porque además tenemos una ley del uso de la fuerza que es imposible cumplirla, ¿no? Y eso es desafortunado. ¿Por qué? Porque nuevamente utilizamos a personajes que se dicen especialistas, pero que no conocen la realidad de lo que sucede todos los días, ¿no? Es como yo le preguntaba a algunos jueces, a algunos magistrados, en estos debates que hemos estado teniendo últimamente en algunos foros, que me gustaría saber qué piensan ellos de los que litigamos todos los días, porque a lo mejor ellos han pasado 15, 20, 25, 30 años dentro del Poder Judicial, pero no saben la realidad de lo que sucede en el día a día en el litigio, en la postulación, en diferentes materias, qué es lo que pasa a la gente, cuál es la corrupción institucionalizada, que a lo mejor ellos ya la dan por default y que se les hace normal, pero que existe, que se da en el día a día. Lo mismo pasa, ¿no? En estas situaciones en donde no vemos un sinnúmero de situaciones en donde desafortunadamente las fuerzas del orden tienen que vivirlas. Entonces, ¿quién en su sano juicio va a querer salir a arriesgar la vida y la libertad
por un sueldo mísero, cuando los grupos delincuenciales tienen todas las facultades y la autoridad no tiene más que las que la ley le contempla, cuando por fin puedes realizar una detención, pero resulta que esa detención, cuando la llevas ante la fiscalía, no la pueden sostener ante un juzgado, o cuando por fin la pueden sostener, resulta que hay corrupción. Entonces, pues, por supuesto que es desgastante, ¿no? Entonces, el reconocimiento que se le tiene que hacer a las fuerzas del orden, en este caso al personal militar, al personal naval, al personal de la Guardia Nacional, de la Fuerza Aérea, me parece que es importante, ¿no? En su conjunto, todas estas personas que arriesgan la libertad y la vida todos los días, pues me parece que merecen un reconocimiento que muchas veces no se los damos, y que además cuando tendría que darse, no falta quien diga, pues sí, pero eso es obligación, para eso les pagan, para eso se rentan. Pues sí, pero eso no quita que el hecho de que una persona en un lugar en donde no vemos que sucedan las cosas vengan a hacerlo, cuando además no es una de sus funciones, hasta que ahora ya les dimos un marco jurídico para llevarlo a cabo, pues me parece que sí se necesita tener un reconocimiento aceptando cuál es la realidad. ¿No me gusta que los militares hagan funciones de seguridad pública? Por supuesto que no, porque no es la cuestión fundamental para la que fueron creadas las Fuerzas Armadas. Pero también me doy cuenta que a nivel mundial, no solo es un fenómeno de México, hemos tenido la necesidad de que se empoderó tanto a los grupos criminales y que las leyes están hechas para beneficiarlos, que obviamente necesitamos realmente apoyar a quienes sí tienen la capacidad para hacerles frente, y en este caso es el personal militar y el personal naval. Y fíjate, yo honestamente en un principio me opuse muchísimo a la idea. Aquí en Sin Censura lo hicimos a principios del sexenio del presidente López Obrador. Lo hablamos, lo discutíamos, y poco a poco nos fuimos dando cuenta de lo que él se dio cuenta cuando llegó a la administración. Él efectivamente, durante toda su campaña decía que no iba a sacar a los militares, disculpen ustedes, de las calles para regresarlos a los cuarteles, y después se dio cuenta de lo que se necesitaba, de cuáles eran verdaderamente las necesidades para enfrentar al crimen organizado, y de la absoluta necesidad de que las Fuerzas Armadas contribuyeran en esto. Y queridos compañeros, yo quiero agradecerles por esta mesa tan interesante de análisis en un día, pues, que hasta cierto punto es feriado, no es parte de, para algunos todavía, el puente, y yo pues agradecerles que estén aquí con nosotros, a César también, a pesar de los pesares de la llanta que tuvo que cambiar, aquí está al pie de la transmisión. Y pues ya que estábamos contigo, César, vámonos de atrás para adelante, porque los últimos serán los primeros. Por favor, compártenos tus redes sociales. Claro que sí, Toño. La cuenta que yo manejo personalmente es mi cuenta de X, anteriormente Twitter, que es @CésarGutiPri. Los martes escribo una columna de opinión en La Silla Rota, y obviamente en las participaciones que tenemos en espacios libres como el tuyo aquí en Sin Censura. Saludos a Vicente, saludos a Paco, a Pepe, que siempre es un placer estar con ellos. Y recordar, yo vengo de una generación, al igual que Paco y Pepe, en donde nos enseñaron que hay que solucionar los problemas, no importa cuál sea, y no importa cuáles son las herramientas que tengas, tienes que solucionar los problemas. Aunque nos tardamos un poquito, lo solucionamos, y por lo menos estos minutos de poder estar con ustedes y aprovechar el hecho de poder disfrutar una plática y los conocimientos de Pepe Rebeles, a quien yo admiro desde que era muy joven, y obviamente de Paco, que siempre me ha gustado la forma tan directa de investigar, hacer el trabajo, pues siempre me ha gustado, y obviamente por la amistad que me une contigo, mi querido Toño, y que le mando un abrazo fuerte también a tu señor padre, que sé que sigue bien en la recuperación, y pues obviamente agradecer a todas las personas que nos ven y nos escuchan en este espacio de Sin Censura. Porque César, además de ser un gran abogado, un gran especialista en seguridad nacional, en derecho militar, en derecho penal, César es aspirante a convertirse en ministro de la Suprema Corte de Justicia, y aquí en Sin Censura tiene todo nuestro apoyo. Así que muchas gracias, querido amigo. Por supuesto que ahí pasamos los mensajes. Ahí estamos también muy pendientes de tu candidatura. Maestro José Rebeles, por cierto, quiero aclararle a usted que el maestro la semana pasada recibió el Premio Nacional de Periodismo. Mire, se lo va a poner don David, este certamen 2023 parcial. El premio de 2023, ahora en 2024, se lo entregan al maestro José Rebeles, cosa que, bueno, pues nos da muchísimo gusto, muchísimo orgullo que haya sido receptor de este premio merecidísimo. Muy bien, maestro. Yo sé que usted no tiene redes sociales, pero pues igual le agradecemos siempre que sea parte de estas mesas de seguridad. Pues muchísimas gracias por el recordatorio, Toño. Un placer estar con el abogado César Gutiérrez, y también con
nuestro querido amigo Paco Cruz. Un abrazo para todos, Toño, y nos veremos la próxima semana acá. Aquí nos vemos la próxima semana en la mesa de seguridad y no último como menos importante, sino pues también uno de los pilares de Sin Censura, uno de los más grandes periodistas que este país ha dado, el queridísimo Francisco Cruz. También muchas gracias, querido amigo. Por favor, compártenos tus redes sociales. Toño, pues yo te agradezco como todos los días prácticamente que nos vemos. A Pepe, pues ya lo sabe, ya sabe mi estima por él, no ahora. Yo lo he platicado. Pepe fue la primera persona, el primer periodista que me reseñó un libro, Cártel de Juárez, imagínate, con Pepe, que lo leo desde hace 1000 años, los mismos que tengo yo, va a la época de los dinosaurios. Y mira, fíjate, nada más me voy a despedir con algo sobre el licenciado César Gutiérrez Priego y su candidatura eventual a ministro de la Suprema Corte. Fíjate, de la capacidad del licenciado Gutiérrez Priego, pues ya nadie tiene, yo no tengo duda, pero a mí no me importa eso. Yo lo he dicho, como Pepe, el licenciado Gutiérrez Priego tienen otras cualidades que hay que resaltar, y eso es que son seres humanos, y eso encontrarlo en un funcionario es complicadísimo, prácticamente imposible. Así que Pepe se merecía ese premio por todo su labor periodística, pero y algunas cosas muy recientes que ha hecho que la verdad, los vuelos de la muerte, necropolítica y narcogobierno, narcoviolencia, que la verdad es un trabajo excelente y yo lo recomiendo siempre porque la verdad es un trabajo muy actual, pero su trabajo sobre los vuelos de la muerte también es excelente. Pero lo importante de Pepe, además de todo eso, es que es buena persona. Eso es indudable. Y lo otro para mí también del licenciado Gutiérrez Priego, su capacidad, ahí la tenemos en cada mesa de análisis, las entrevistas que le hacen, eso está fuera de duda. Lo importante también, lo interesante del licenciado Gutiérrez Priego y en esa candidatura va todo eso, es que es una buena persona y eso se debe agradecer siempre en este país. Yo no puedo concebir un ministro de la Suprema Corte, un juez, un abogado, un periodista, si no es buena persona. Así que los dejo y nos vemos en la próxima, como todos los días, como cada cada semana, cada martes, nos vemos en la próxima. Al licenciado Gutiérrez Priego un abrazote y Pepe también un abrazote. Y es que es raro, queridos compañeros, ver que pasen frente a estos micrófonos personajes deleznables, personajes que para nada tienen una muy buena condición en su humanidad, como el buen César Gutiérrez Priego, como el maestro José Reveles y por supuesto como el gran Francisco Cruz. Muchas gracias, compañeros, les mando un abrazo, nos vemos a la próxima en esta mesa. Abrazo fuerte. Y igual, bueno, pues hablando de